La mamá de Santiago pide justicia para que no haya más víctimas como su hijo y decía, la violencia se ha ido de las manos. Y ayer decíamos, no aprendemos más, ¿no? Claro. Pero no solo pasa en el fútbol, pero en este caso nos circunscribimos en esto y nos preguntamos por qué. ¿Por qué se repite? Después de tanto tiempo de esperar que vuelva el fútbol, apenas 2 fechas y ya están los hechos de violencia en la cancha. Y en busca de esa respuesta, Silvia, estamos en contacto con el licenciado César Bernard para hablar un poco sobre esta situación, qué es lo que está pasando, por qué estos hechos de violencia han tenido lugar este último fin de semana, si existe alguna explicación que pudiera, al menos desde la psiquis, claro, tratar de justificar lo injustificable. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, Silvia, Darío. Un gusto estar presente en el noticiero. Bueno, hablamos todo el tiempo de la violencia en el fútbol, pero en realidad, ¿a qué nos referimos cuando decimos la violencia en el fútbol? Porque no viene, no se instala de pronto adentro de una cancha, ¿no? Esto viene más atrás. Sí, totalmente. Yo creo que nos debemos como sociedad, principalmente los que tenemos injerencia en el ámbito deportivo, una reflexión consistente, ¿sí?, y urgente acerca del concepto de victoria y de derrota, porque esto tiene que ver con una cuestión hasta cultural. Nosotros radicalizamos el concepto de victoria y de derrota. Si ganás, está todo bien, y si perdés, no existís, no vales la pena, está todo mal. Entonces, desde esa concepción psicosocial, sumado a que también hay un halo cultural que por ahí nos dice como sociedad que en el ámbito del deporte todo vale, como por ahí no en otros ámbitos de la vida diaria, lógicamente da como resultado un cóctel que lamentablemente deviene en situaciones como la vivida el último fin de semana, pero que no es la única, ni tampoco se circunscribe únicamente al fútbol. Licenciado, ¿cómo se puede trabajar en ello para evitar que ocurran este tipo de situaciones? Evidentemente uno siempre piensa que el ejemplo parte desde el hogar, desde la casa. ¿Esto es así? Sí, totalmente. A ver, no solamente desde el hogar. Sí desde el hogar porque es el círculo de socialización primaria de toda persona que tiene contacto con el deporte o con cualquier ámbito de la vida. Entonces ese círculo de socialización primaria tiene un ingrediente fundamental para la formación del sujeto, que es el mensaje. Tenemos que acordar qué mensajes están alineados con la sociedad que queremos y qué mensajes no lo están. Y también el círculo de socialización secundaria, que está conformado por la escuela, el club, la escuela deportiva, la asociación, la escuela de arte, etcétera, etcétera. Todas las actividades de las que es parte un sujeto es muy importante para el desarrollo del mismo. Y ahí esas autoridades, que son los docentes, que son los entrenadores, que son los formadores, tienen muchísima injerencia en la formación de mensajes. Entonces, volviendo, Darío, a tu pregunta, creo que el camino tiene que ver con educación, formación y capacitación en el ámbito del deporte. El deporte en estos tiempos de pandemia tiene una oportunidad extraordinaria para poner al sujeto y al vínculo entre los sujetos, ¿sí?, en el centro de la escena. Porque hay pocas actividades que te pongan como persona, como protagonista, de la manera que lo hace el deporte. Entonces tenemos que aprovechar este momento para replantearnos conceptos, mensajes, ideas que se naturalizan a nivel cultural y que después devienen en este tipo de comportamientos. Mientras vas hablando, César, vamos viendo también el video de lo que ocurrió este fin de semana y sorprende tanto, nos sorprendió a todos, ¿no?, ver cómo estas familias que habían ido a disfrutar de un partido de fútbol terminan agarrándose a golpes. Hasta vemos una nena muy chiquita que también va y golpea a otros participantes. Vemos a un policía que está cerca y una crisis de valores en esta pequeña escena, ¿no?, donde se diluye la autoridad del policía porque nadie tampoco parece respetarlo. Una criatura que en lugar de estar divirtiéndose está golpeando al igual que los adultos con una violencia feroz, ¿no? Una escena en tan poquitos segundos que demuestra lo que nos está pasando como sociedad, ¿no?
Totalmente. A ver, como sociedad está claro que estamos viviendo tiempos de mucha crispación por el efecto pandemia, etcétera, etcétera. Pero no solamente por el efecto pandemia. Ahora, Silvia, lo que relatas tiene que ver con una máxima de la psicología cognitiva, conductual en general y de la psicología deportiva en particular. Una persona actúa en función de cómo piensa, tenga la edad que tenga, del género que sea y vive en el lugar que vive. Entonces actuamos de la manera que pensamos. Por eso vuelvo a recalcar la importancia de reconfigurar qué mensajes estamos consumiendo como sociedad, en este caso dentro del ámbito deportivo. Y ahí hay dos tipos de pensamientos, porque si nos comportamos en función de cómo pensamos, hay dos tipos de pensamientos sobre los cuales la psicología deportiva tiene muchísimo que ofrecer a través de los muchos buenos profesionales, mujeres y varones que están en la República Argentina trabajando en la psicología aplicada al deporte, y que tienen que ver con el pensamiento polarizado y el pensamiento catastrófico. Nosotros adentro del deporte vemos como muy palpable cómo se hace catastrófica la consecuencia de un resultado deportivo. ¿Está todo bien o todo mal? Vuelvo a lo que decía al principio. Y el pensamiento polarizado nos indica que en muchas oportunidades las personas, sean, hinchas, jugadores, entrenadores, dirigentes, mamá, papá, tutor, lo que sea, están polarizadas en su pensamiento. No hay matices, no hay manera de encontrar números intermedios en la evaluación de lo que puede querer significar un espectáculo deportivo como un partido de fútbol, o 10 o 0, y en ese 10 o 0 todo vale. Entonces esta crisis de valores a la que haces mención tiene como causa psicológica formas de pensamiento que nosotros empezamos a distorsionar porque culturalmente entendemos que hay prácticas que son aceptadas y que están bien que se hagan, y eso no es así. Nosotros tenemos que volver sobre la formación de matices a la hora de compartir un espectáculo con otros. Y de ninguna manera podemos hacer catastrófica la consecuencia de lo que implica un resultado deportivo, ni en la Liga Cordobesa de Fútbol, ni en ningún deporte de la República Argentina, ni tampoco del mundo entero. Seguro, porque utilizando términos futbolísticos hay que parar la pelota, César, ¿no? Y hacernos cargos absolutamente todos, porque en esto no solo son los dirigentes de fútbol, en este caso la justicia que también está interviniendo, que no miró para un costado, los padres, los chicos, los hinchas, los jugadores, absolutamente todos, porque si naturalizamos la violencia, bueno, pasan cosas como estas, ¿no? Como perder una vida, como hablaba recién la mamá de Santi, que hace un año no lo tiene a su hijo, por el solo hecho de haber ido a ver un partido de fútbol, terminó su vida en un segundo, ¿no? Así que te agradecemos mucho este contacto con Telefe Noticias y ojalá que esta reflexión la hagamos todos, César. Por favor, muchísimas gracias por la invitación y no me quiero despedir sin hacer una mención a la oportunidad grandiosa que hoy tiene el sistema educativo formal a través del deporte, ¿sí? Porque lo contrario de la violencia es la paz. Entonces nosotros necesitamos también inculcar a través de la institución escuela vinculada con el deporte que hay valores, que hay mensajes, que hay habilidades, que hay actitudes que van de la línea de lo que pretendemos como una sociedad pacífica y diversa.